amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un episodio más de Human Design Experience, el podcast de HD. Y tenemos un par de invitados, esto está increíble, porque tenemos a algunos invitados de casa que son nuestros líderes en comunicación interna, comunicación creativa, en publicidad y en marketing. Así que le doy la bienvenida nada más y nada menos que a Fer Roland, especialista en creatividad. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, de poder platicar, compartir con ustedes y gracias por la invitación. Excelente, Fer. Ahora vamos a platicar de la creatividad y también tenemos pues, a nuestro líder de HDB, de Human Design Box, nada menos que nuestro director creativo también, Lalo. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, Jaime, Fer. Pues muy bien, muy contento de estar en este famoso podcast de HD y vamos a contar algo interesante ahora, ¿no? Excelente, es exactamente, Lalo. Pues bueno, hoy que vamos a platicar acerca de cómo hacer una campaña de comunicación interna. ¿Y por qué es tan relevante la comunicación interna en este cierre de año, donde hay tantos mensajes, pero también donde estamos viviendo una época donde la comunicación interna requiere creatividad, requiere innovación, lograr hacerla disruptiva, hacerla mucho más humanizada? Entonces es bien importante comprender a la comunicación y por eso queremos platicar cómo hacer una campaña de comunicación interna. Sabemos que muchos de ustedes tienen su propio departamento, tienen su equipo de diseñadores, su equipo de creativos, y el objetivo es compartirles un poco cómo lo hacemos nosotros de manera súper relajada. Así que, ¿cómo hacer una campaña de comunicación creativa y qué sucede, Fer, Lalo, cuando nos llega un brief de un cliente? ¿Qué pasa por nuestras cabezas? Pues sí, oye, es muy importante esta parte de cómo vivimos el proceso, cómo lo disfrutamos, porque no siempre es igual, o sea, sí tenemos un camino ya, pero no tal cual una rutina, porque llega un cliente, lo conocemos, nos platica, nos cuenta de qué van sus ideas, sus dolores, necesidades, sueños, y de ahí empezamos a trabajar. Entonces creo que esa es la primera parte y lo más importante, en la que escuchamos a nuestros clientes, ¿no? O sea, llega el brief, se reúne el equipo, escuchamos todo lo que el cliente tiene que decirnos y empieza el trabajo de entender, de crear juntos, ¿no? Sí, es increíble y toca un par de puntos interesantes. El tema de no es una rutina es increíble. Al final creemos que existe este proceso, ¿no? Como cualquier oficina, y en realidad es algo específico para cada cliente. Y te voy a decir que nos ha pasado mucho como películas en donde al final le damos, en el último minuto antes de llegar a la junta de presentación, le damos a la idea, y hay otro que parece película y hay otros que en realidad nos toma un tiempo adecuado y lo investigamos. En realidad es un proceso interesante. Pero lo que te voy a decir es que la piedra angular de cualquier campaña de comunicación es precisamente el brief, ¿no? Y el brief precisamente inicia con una idea del cliente. Es nuestro trabajo como consultores, como creativos, como agencia, regresar nuestro pensamiento sobre el brief, mucho antes de una campaña, mucho antes de llegar a una solución, es regresar nuestro pensamiento sobre el brief. Porque para poder pasar al siguiente paso, es porque ya estamos de acuerdo en ambas partes, en que el brief es correcto. Entonces es una piedra angular, ¿no? Y cuando hablamos del brief es llegar al objetivo real, ¿no? De la necesidad. Creo que ahí Lalo y Fer, muchas veces el cliente nos pide algo, pero en el proceso de descubrir, de hacerle preguntas al cliente, empieza a cambiar el objetivo. Entonces el cliente empieza a dudar a través de estas preguntas si realmente lo que nos había pedido en un inicio es lo que quiere. Y ahí entra como el momento, nosotros lo llamamos como de crisis, como de donde se rompe y hay un estresamos la idea, irritamos la idea. Y es muy enriquecedor porque ese momento para el cliente también conlleva un aprendizaje. Y de ahí partimos hasta que ya se logra establecer el objetivo. Ahí hay una parte súper importante y muy padre en la que, entendiendo al cliente, intervienen todas las unidades de negocio y todos los integrantes de los equipos para entender desde diferentes perspectivas, ¿no? La parte creativa, también la parte cultural, y todo para dar cierta organización, orden, y que todos podamos empezar a trabajar a partir de este brief y del entendimiento que le demos, ¿no?
Sí, al final de cuentas, y justo lo que dices, siempre vamos a volver al brief, ¿no? Incluso avanzando en el proceso vamos a ir, por ejemplo, cuando lleguemos al tema de la estrategia, al tema de los medios, ¿no? Siempre vamos a volver al brief, al objetivo, de decir cuál es este objetivo para crearlo, y entonces en base en eso vamos a pensar en los medios. No hay una fórmula correcta de cuál es el medio. Hace poco platicábamos de satanizar el correo electrónico para campañas digitales. Otros pareciera que los billboards ya pasaron y en realidad no hay un medio satanizado, es solo el objetivo que queremos llegar a él, ¿no? Por eso es que es tan importante este brief, porque vamos a volver a él varias veces durante el proceso de la campaña, incluso cuando pasemos a medirla, vamos a volver al brief para saber cómo medirla, ¿no? Me encanta porque al final de cuentas, y algo que es importante es, vamos a descubrir en el proceso del brief que queremos dar muchos mensajes y a veces nos cuesta trabajo tomar una decisión sobre el mensaje central por el cual queremos salir. Yo ahí pondría eso. Ya cuando sucede el brief, viene algo maravilloso que es el proceso co-creativo o el proceso creativo, en donde buscamos la inspiración. Pero ¿cómo consigues inspiración para un proceso creativo? Y, bueno, no voy a contestar. Voy a dejar que el equipo, que seguro quiere contestar, ¿cómo haces un proceso creativo? Pues justo de esta parte tan general a la que llegamos a una deducción, algo más particular, vamos ahora a una parte divergente, a un peloteo y que pues generamos ideas. Es una parte que me encanta y que disfruto muchísimo, en donde todos aportamos, decimos ideas locas, todos podemos aportar y de ahí empezar a darle línea y sentido a lo que vamos a entregar y lo que vamos a trabajar con cliente, ¿no? Es muy importante entender que durante este proceso indivergente, ¿no?, tratamos de meternos hasta la cocina del cliente, ¿no? Siempre, y es chistoso porque nos han llegado clientes, bancos, nos ha llegado electrónica, nos ha llegado cines, ¿no? Y siempre en nuestra red existe alguien que los conoce, alguien que trabajó ahí, alguien que tuvo un jefe de ahí, y estas historias, quieras o no, nos sirven a nosotros para conocer otra visión, además de nuestra propia investigación, que funge esta idea como paso 2, que yo te diría, como planner, ¿no? Como previo investigación a saber, ok, cuáles son los pasos que hemos hecho para poder crear otras ideas, ¿no? Oye, sí, algo que pasa y tenemos algunas juntas que son súper abiertas, por así decirlo, la verdad es que se les dice fumadas, ¿no? Debrayadas, pero no son fumadas ni son debrayadas, pero son de inspiración. Hemos utilizado canciones, o sea, películas. Un día películas para nuestros amigos de Bimbo. Un día literal nos pusimos a escuchar la canción de René de Calle 13, ¿se acuerdan? Y ahí nos fuimos todos. Estábamos ahí en la junta digitalmente escuchando a René de Calle 13, súper conectados con el propósito. Entonces, vemos películas, imágenes, campañas anteriores, anécdotas, ¿no? Entonces empieza es un momento de dejar fluir y ninguna idea, ninguna referencia es mala, al contrario, de las referencias más irreales, más fuera de la caja, empiezan a ser un insight, que es bien importante. Y a mí me encanta mencionar en la parte creativa los insights, porque ya es lo que nos va a dar pie a la parte de un planner. ¿Qué es un planner, Lalo? Mira, antes de llegar ahí, te quería interrumpir hace ratito. Hace poquito, nuestro fundador José Luis Piñeiro sacó un insight súper importante que es, no importa porque dio una referencia, ya sabes, de las suyas, ¿no? Y dijo, no importa que mi referencia sea antigua, ¿no? Al final es una referencia, y justo lo que comentabas, al ser una referencia es importante. Bueno, nada más quería comentar eso porque a veces pareciera que solamente las referencias nuevas o las más innovadoras son las que llaman la atención. Pero bueno, el planner es aquel que se va a dedicar a investigar y a co-crear con el cliente todo lo necesario para poder llegar a la idea, ¿no? Es importante entender que el proceso creativo, sobre todo el profesional de la publicidad, ¿no?, conlleva una investigación. No es solamente el fumar algo, no es solamente darse un toque. Sí es importante una investigación previa, es tener un fundamento de por qué le estoy proponiendo lo que le estoy proponiendo al cliente. A veces, por supuesto, depende del objetivo, esta investigación puede ser más o menos profunda, pero esa es la tarea del planner, ¿no? Sí, y de justificar todo, tener que
de las ideas, pies y cabeza, o sea, data, tener las referencias precisas, adecuadas, llegar a estadísticas incluso, para no lanzar ideas a lo loco, ¿no? O sea, tener una base y fundamento para garantizar la efectividad de todas estas ideas y que se sumen a las campañas y todo aquellos mensajes que estemos emitiendo. Sí, estaba pensando y algo bien importante, porque de repente se habla mucho de qué es la estrategia, ¿no? Y la estrategia responde siempre al por qué. O sea, una estrategia, su fin último es responder el por qué. Y en un proceso creativo, si no está alineado al por qué, perdemos el sentido de lo que presentemos. Por eso es tan importante el planner, ¿no? Porque nos permite construir a través del por qué. Nos lleva de una otra manera esos insights mucho más bajado a datos duros, a información o contexto del mercado, que nos va a dar pie al proceso creativo. Pero ¿qué sucede después del proceso creativo? Ya estamos casi por concluir en esta charla, en este mini podcast que estamos grabando de HDB. ¿Qué sucede después del planner? Justo así va el proceso real. Después de este peloteo y de esta lanzar ideas, aportar, proponer, viene dar cierre, una conclusión y un sentido a todo lo que hemos propuesto, retomar el brief, las necesidades del cliente, lo que descubrimos y lo que vamos a aportarle. Entonces viene ya la bajada creativa, sumar estas referencias, pero darles ya el sentido específico, y es en donde también interviene todo el equipo, desde copies, diseño y toda esta estructura que da vida al entregable. Sí, digo, al final de cuentas es importante entender que la referencia que siempre utilizamos es el tema de la escultura, ¿no? Una escultura no se llega a la finalidad enseguida, ¿no? Con el primer golpe al cincel, sino se va llevando poco a poco, y precisamente lo que comenta Fer es darle forma a la idea, ¿no? Porque existen estas, y existen varios tipos de creatividad y de creativos, ¿no? Hay creativos, yo siempre comento que Jaime es un creativo muy divergente y yo soy un creativo muy convergente, ¿no? Entonces, la verdad es que somos muy buena dupla, porque él lanza ideas muy voladas y yo les doy forma, ¿no? Y al final de cuentas ambos son necesarios para poder trabajar algo congruente. Pero dame un segundo, es importante, ya sabía que ibas a entrar. Es importante entender que la gran mayoría del proceso creativo se centra precisamente en crear el concepto. Una vez que se tiene esa cabeza de concepto, el resto es pura añadidura. Se va dando, como decimos los mexicanos, como hilo de miel. Me encanta, y yo creo que aquí entran dos jugadores bien importantes para el equipo, para el equipo de comunicación, que es nuestro copywriter y nuestro diseñador. Porque cuando ya logramos el concepto con el equipo, con todo el equipo creativo, ahora el diseñador y el copywriter le dan sentido, le dan camino a dar el pase para el gol, que es esa última pieza, este master graphic que conecta con el objetivo de nuestro brief. Entonces, ahora, en una empresa, y para hacer este podcast también para las empresas, ¿qué tenemos que hacer? Es reunir al equipo y hacer un war room, o sea, una sesión co-creativa, y trabajar los mensajes para que lo podamos hacer de manera distinta, de manera mucho más divertida, de manera disruptiva, dependiendo de la cultura de la organización, pero para que dejemos de tener unas campañas tan, ¿cómo podríamos decir? Predecibles, tan rutinarias, ¿no? Justo, ¿no? O sea, es como... justo, es que me lo están haciendo ¡córtale! No, recuerdo algo súper importante que dice Lalo, que para que esto suceda tiene que ser un concepto que no se nos acabe. Al momento de que el copywriter lo trabaje, que el diseño lo trabaje, que el concepto no sea finito, que no se nos acabe a la tercera publicación, o sea, que nos dé para la campaña y para más. Entonces, esta es como la prueba de fuego para lanzar el concepto. Y qué importante tener un director de arte que nos entienda, ¿no? Por supuesto que sabemos que en la industria publicitaria, entre los copies y los diseñadores, siempre hay duplas, ¿no? Siempre hay este partnership que existe desde hace mucho tiempo, pero lo cierto es que no todos se entienden entre sí, ¿no?
y al menos en HDB debo aceptar que nuestra directora de arte, Rocío, que por cierto le mandamos un saludo, nos entiende nuestras locuras y le decimos, Chío, tenemos esta idea, creemos que debería ir por aquí, y nos dice, ya te caché, ya lo tengo, déjame diseñarlo, y eso, la verdad es que es una dupla que es necesaria, ¿no? Sí, ya para cerrar y para despedirnos, se nos acabó el tiempo, pero yo sumaría que las ideas y la estrategia es de todos, la creatividad es de todos. De quienes menos esperamos en la compañía, siempre hay una buena idea, una buena aportación. Hay que escuchar a todo el equipo para hacer campañas de comunicación mucho más relevantes. Y para cerrar en 20 segundos, ¿qué debemos de esperar en la comunicación para este cierre de año, para este último bimestre, noviembre y diciembre? ¿Cómo debemos darle fuerza a nuestra comunicación? A través de la empatía. Creo que es lo más importante ahorita. El ser empáticos, entender que las personas están buscando algo diferente a lo que ya vivieron en estos días en estos últimos meses de estar en casa a través de home office, eso principalmente, y reencuentros. Es algo muy importante que ahorita los colaboradores de diferentes empresas ha sido como la principal solicitud, petición, lo que más queremos todos, ¿no? O sea, esto de parte de las reuniones es algo importante. Correcto. Yo te voy a dejar un insight probablemente para nuestro siguiente programa. Para mí, el tema de la comunicación tiene que cerrar en la inversión de tiempo. Este cambio de realidad y esta pandemia que pasó el año pasado y un poco de nos enseñó cómo es la inversión de tiempo, cómo los colaboradores van a invertir su tiempo en qué quieren escuchar, ver, leer, escuchar, etc. Nosotros, como parte del departamento de comunicación de nuestros clientes, tenemos que entender que nuestros mensajes tienen que ser tan relevantes que su inversión de tiempo sea la correcta. Ya sea un video de 15 minutos como el nuestro o uno de 1 hora, pero es importante entender que las personas ya tienen cuánto tiempo quieren gastar en cada cosa. Es muy importante, es un insight para nuestros Oye, me encanta inversión de tiempo, empatía, ¿no? De una u otra manera. Y yo creo que es un gran momento, Lalo, Fer, de escuchar. Creo que como reto de la organización es el gran momento de escuchar. Cerremos el año escuchando a nuestros equipos y comprendiendo que la comunicación no solo es un mensaje, son los espacios, los artefactos, y estamos reactivando nuestro regreso a oficinas, nuestros reencuentros. Entonces, por favor, consideremos nuestra comunicación mucho más allá de solo mensajes. Es el gran momento de entender a los espacios y de entender la escucha. Pues bueno, sin más, Lalo, ¡vámonos! Vámonos, muchas gracias. Oigan, Gracias. Yo cerraría nada más, como no está José Luis con nosotros, bueno, lo voy a invitar, creo que anda por allá, José Luis, le voy a pedir a José Luis, a ver si anda por ahí, que se despida. Por aquí anda, A por ver, aquí anda. José Luis, despídete por favor, invitando a todos con tu frase que tanto te Sí, encanta. a todos, de todas. José Luis. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Nos vemos. Venga. Ahora sí me agarraste hasta de bajada.